Bienvenidos, bienvenidas a Maldita Narrativa, el podcast donde la comunicación, el marketing emocional y el storytelling dejan de ser teoría para convertirse en estrategia real. Soy Elia Guardiola y hoy vamos a meternos de lleno en el esqueleto de toda historia, las estructuras narrativas. Porque sí, puedes tener el mejor producto del mundo o la idea más brillante, pero si no sabes contar esa historia de forma estratégica, simplemente se perderá entre el ruido. Y esto lo he dicho por activa y por pasiva en cuanto a los mensajes, en cuanto al impacto que generamos en las personas. Así que hoy te traigo 5 estructuras narrativas potentes que no solo funcionan en el cine o la literatura, sino que están detrás de marcas, contenidos y líderes que nos emocionan, nos inspiran y por supuesto nos venden sin parecer que nos están vendiendo. Así que prepara libreta porque además de ejemplos reales vamos a ver cómo puedes aplicarlas tú en tu comunicación y además a diario en tus presentaciones o incluso en tu marca personal. ¡Arrancamos! Fijaos, el primero de ellos o la primera estructura narrativa que os recomiendo es el típico y mítico viaje del héroe, The Hero's Journey, que se le llama. ¿Qué es? Bueno, pues no deja de ser una estructura clásica que se remonta a Joseph Campbell con el libro El héroe de las mil caras y que Hollywood ha usado hasta la saciedad en muchas de sus películas. Básicamente narra la transformación de un personaje común que atraviesa una serie de desafíos, guiado por un guía, hasta que se convierte en alguien extraordinario. Las fases principales de este viaje del héroe, de esta estructura narrativa, son la primera, un mundo ordinario, la segunda, la llamada a la aventura. La tercera fase principal es el rechazo inicial, la cuarta, el encuentro con el mentor. La quinta, las pruebas y aliados. La sexta, la crisis o la batalla final. Y finalmente, la séptima es el regreso con el elixir. Y me diréis, ya, Elia, pero es que esto, dicho así, suena como muy fantasioso. Y cierto es que suena muy fantasioso, por eso os traigo un ejemplo real. Fijaos, ¿quién no conoce Star Wars? De hecho, Star Wars es el ejemplo real y por excelencia de el viaje del héroe. Por ejemplo, en este caso, el protagonista Luke Skywalker comienza como un joven cualquiera, recibe la llamada, la ayuda de Obi-Wan, atraviesa pruebas, me salió ahí la vena catalana, atraviesa. No voy a editar el podcast, no voy a editar este capítulo porque me ha nacido y me ha salido así. Atraviesa, repito, pruebas, pierde a su mentor, se transforma y regresa cambiado. En branding, Apple, por ejemplo, usó esa estructura con Thinking Different o Think Different, posicionando al cliente como el héroe que desafía el status quo. De hecho, en algunos otros capítulos ya os he hablado de Steve Jobs, sus mensajes, que era uno de los grandes storytellers de esta era digital y de la información que vivimos, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero él no vendía tecnología, vendía una revolución, vendía un status quo, vendía esa forma de pensar diferente, vendía, bueno, pues el romper las normas, ¿no? El romper las estructuras tal como las conocemos o, bueno, pues sobre todo rompiendo los esquemas. ¿Cómo aplicar esta estructura del viaje del héroe? Porque claro, aquí tenemos un ejemplo real, tenemos las fases principales, ya sabemos lo que es, pero ¿cómo podemos aplicarla? Primero de todo, tú no eres el héroe, tu cliente es el héroe. En segundo lugar, muestra el antes y el después en tus historias. Esto es como cuando, yo qué sé, voy a poner un ejemplo tonto, bueno, no es tonto, pero sí es real. Cuando tú llevas a tu perro a lavar en una peluquería canina, está hecho un trapo, un desastre, y luego cómo te lo devuelven, ¿no? Súper bonito, súper bien cuidado, súper bien peinado, súper limpio y demás. Entonces, esto para nosotros, que somos los dueños, nos gusta ver el antes y el después dentro de las redes sociales, dentro de los vídeos, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo cualquiera,
de nuestras mascotas, pero podríamos ponerlo de ejemplo en alguien que, por ejemplo, se pone en manos de un coach o de un terapeuta donde no sabe por dónde ir, dónde tirar en su vida profesional o personal, se pone en manos de un profesional y vemos el antes, ¿no? Esa persona que estaba perdida y del después, es decir, el resultado. Y luego incluye obstáculos y aprendizajes. ¿Por qué? Porque de nada me sirve ver el antes y el después si a mí no me metes, no sé, en una dicotomía, en un obstáculo, en un conflicto, en una dualidad. Y sobre todo, después de esa dualidad, de ese conflicto, de ese drama, que haya un giro de historia y que sobre todo haya un aprendizaje. Si os tengo que contar por qué funciona, es muy sencillo para mí contároslo y exponéroslo. Y es que funciona porque conecta con la experiencia humana de evolución. Yo creo que cuando hablamos de los diferentes cerebros que tiene el ser humano, el más primitivo necesita estar ahí bueno, pues con lo más básico, ¿no? El comer, dormir, todo lo que es, bueno, pues las necesidades básicas. Pero cuando hablamos ya del neurocórtex o el cerebro límbico en cuanto a emociones, necesitamos una evolución. ¿Para qué? Para esa pirámide de Maslow terminar bueno, pues esa autorrealización, ¿no? Que es la cúspide de la pirámide. El ser humano necesita evolucionar. Siempre hay el que involuciona, pero esto es otra historia. Así que lo que nos gusta al ser humano es ver cómo alguien supera adversidades porque nos refleja. Dicho esto, os traigo la segunda estructura. La segunda estructura dentro de las narrativas es Story Brand de Donald Miller, como bien dice o como bien lleva su nombre el propio libro del autor, ¿vale? Cómo construir una Story Brand, que de hecho, ya viniendo a colación de esto, os lo recomiendo encarecidamente. ¿Qué es? Pues es una estructura de 7 pasos, pensada para marcas. Y aquí el cliente es el héroe y tú, como marca, eres el guía. Los 7 pasos, ¿cuáles son? 1, el personaje, es decir, tu cliente. 2, tiene un problema. 3, se encuentra con un guía, es decir, tu marca. 4, que le da un plan. 5, y lo llama a la acción, la CTA, ¿no? la Call to Action. 6, evita el fracaso. 7, termina en éxito. Un ejemplo real podría ser Airbnb. Posiciona al anfitrión como el personaje, con el problema de monetizar su espacio. La plataforma es la guía que le da el plan. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestros negocios? Bueno, básicamente os traigo 3 recomendaciones. 1, sé claro sobre qué problema resuelves. 2, deja claro cómo es el éxito si trabajan contigo. Y 3, guía y no protagonices. El protagonista es tu cliente. ¿Por qué funciona? Pues porque las marcas a veces se colocan como heroínas y eso, siento deciros que es la crónica de una muerte anunciada. Eso desconecta. Aquí el foco es el cliente y nosotros tenemos que entender que eso genera empatía y acción. La tercera estructura narrativa que os traigo hoy es la estructura en 3 actos: inicio, nudo y desenlace. Todos conocemos esa estructura porque es la básica de toda la vida: inicio, nudo y desenlace. Aquí os podría traer mi propia estructura, que yo he creado una metodología propia cargándome el inicio, pero esto ya lo he contado, creo, si no recuerdo mal, en algún otro capítulo. Pero bueno, creo que voy a tomar nota de esto y voy a apuntar que un capítulo lo voy a dedicar única y exclusivamente a mi propia metodología. Vale, apuntado. ¿Qué es la estructura en 3 actos? Pues la estructura en 3 actos es la base de toda buena historia. ¿Es sencilla? Sí, lo es, pero es muy poderosa si sabes ejecutarla bien. Las fases son básicas. Inicio, presentas personajes, contexto y conflicto. Nudo, aparecen obstáculos y tensión creciente. 3, desenlace, es decir, la resolución y la transformación o moraleja. Y también os traigo un ejemplo real. Nike, por ejemplo, o Nike, lo hace continuamente. Fijaos, pensad en las campañas de Nike, o de Nike, como queráis pronunciarlo. Presenta una persona real, con una situación compleja, es decir, por ejemplo, falta de motivación, desigualdad, barreras físicas, etc. Y el desenlace es
superación a través del deporte. ¿Cómo podríamos comunicarla y aplicarla en nuestros negocios? Uno, no empieces contando quién eres. Empieza por el conflicto. Ahí ya enganchas desde el primer segundo, porque la gente se siente identificada. Es decir, hay un acoplamiento neuronal. Trasladamos nuestras propias experiencias a aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. En segundo lugar, crea tensión antes de resolver. Y en tercer lugar, termina con una enseñanza o un giro potente. ¿Por qué funciona esta estructura? Pues porque mantiene el interés, crea conexión emocional y permite una narrativa fluida. Sobre todo, adaptable a redes sociales, vídeos, inclusive charlas o conferencias que puedas dar. Llegamos a la cuarta estructura narrativa y se llama montaña Freytag o Freytag, que es una versión más detallada de los 3 actos. Y se utiliza muchísimo en narrativas emocionales. Las etapas son 5. 1, la exposición. 2, incidente incitador. 3, clímax. 4, caída de la acción. Y 5, resolución. Y esto, como caso real, lo vemos en las campañas como Like a Girl de Always. Muestran una realidad, algo que nos incomoda, pero que llega al clímax con la confrontación y baja con una resolución empoderadora. La podemos aplicar creando un punto álgido emocional, pero sobre todo no resuelvas rápido. Deja espacio para la tensión. Y me diréis, pero es que no podemos dejar espacio para la tensión porque seguramente se irán a la competencia o perderán la atención. ¿Qué va? La tensión es la que hace la retención. Quedaos con esto. ¿Por qué digo esto? Os voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasa en las películas de miedo? Cuando más tensión hay, más prestamos atención, más nos engancha. Ahí el cerebro reptiliano, el cerebro prehistórico nos está enganchando a ver qué va a ocurrir después. Y luego el clímax, por supuestísimo, o en este caso el cerebro límbico, el de las emociones, nos permite pues querer sentir más, ¿no? Como más intensidad. Y luego lo que os recomiendo es que terminéis con un mensaje que inspire o llame a la acción. Funciona porque simula la montaña rusa emocional que vivimos en la vida real. Y eso, te guste más o te guste menos, engancha. En quinto y último lugar de estas 5 estructuras narrativas, se llama in media res. ¿Qué es? Bueno, en realidad significa en mitad del asunto y comienza por el conflicto o un momento de tensión. Y luego explica cómo se llegó ahí. Netflix, por ejemplo, lo domina a la perfección. Series como Breaking Bad o La Casa de Papel arrancan con el clímax o un momento fuerte y luego retroceden. En marketing, muchas campañas virales en TikTok o Reels de Instagram arrancan con el problema o algo rompedor. ¿Y después qué hacen? Te cuentan el contexto. ¿Cómo podríamos aplicarla en nuestros negocios? Pues yo aquí os recomendaría empezar vuestros posts o vídeos con una frase impactante para que enganche desde el primer segundo y captemos la atención, pero sobre todo la retengamos. Luego lleva el contexto y finalmente usa este recurso en storytelling corto, reels, ads, intros. Y te tengo que confesar que funciona porque vivimos en la era de la atención escasa. Si no captas en 3 segundos, te vas, chimpún. Así que estas serían las 5 estructuras narrativas que hoy te traería. Pero, como sé que en este podcast venís a empaparos bien de estrategias, os traigo de regalo 5 estructuras narrativas más para que tengáis variedad, contexto y sobre todo herramientas para comunicar con intención. La sexta que os traigo hoy se llama Kishotenkesu. Estructura japonesa, no sé si lo he pronunciado bien. Los que habléis japonés, no me bloqueéis, no me baneéis. Kishotenkesu. No, espera. Kishotenketsu. Ahora, esto. Estructura japonesa aquí en español. ¿Qué es? Una estructura sin conflicto directo que se basa en presentar una situación y luego sorprender con un giro. Se utiliza muchísimo en cultura asiática, especialmente
todos lo conoceréis en manga, cine y publicidad japonesa. De hecho, en casa vemos mucho cine, bueno, desde que nació Ona hace 2 años menos, al menos juntos, pero sí que es verdad que a Pablo le gusta mucho el cine japonés. A mí todavía no le termino de. Algunas películas de miedo sí que ya me están empezando a gustar un poco, pero me ha costado mucho coger el truquito, me ha costado mucho la filosofía japonesa en cuanto al cine. Todo lo demás me encanta, soy una gran amante de algunas de sus enfoques. A ver, aquí hay 4 etapas, ¿vale? La primera es la ki, introducción, sho, desarrollo, ten, giro inesperado, ketsu, conclusión, que esto también lo podía haber dicho antes y hubiera pronunciado perfectamente Kishonte Ketsu. Bueno, aquí. Entonces, un ejemplo real son los anuncios de marcas japonesas como Suntory o Shiseido. Shiseido la conocéis todos. Te cuenta una historia aparentemente normal, banal, normal del montón, hasta que te rompe con un giro emotivo o impactante. Y en nuestro negocio lo podemos aplicar porque es ideal para contenidos visuales o narrativas más suaves. La podemos utilizar cuando queramos emocionar desde lo inesperado. Y sobre todo, tened en cuenta que es apta para reels o vídeos con un final sorpresivo, con un final de momento wow, de factor sorpresa. ¿Por qué funciona? Pues porque rompe expectativas sin recurrir al conflicto típico y mítico de las grandes historias. Y en un mundo saturado de dramas, a veces lo inesperado emocional, sin esa lucha, sin ese giro de historia dramatizado, es aún más potente. Bien, vamos por la séptima de regalo. La séptima estructura es el antes, después y el puente. El before, after and bridge. ¿Qué es? Bueno, aquí los que utilizáis el copywriting, los que entendáis de copywriting, esas técnicas de escritura persuasiva, seguro que lo conocéis, antes, después y puente. Se utiliza muchísimo en el copywriting, y se basa en mostrar el antes del problema, el después del resultado esperado o deseado y el puente, es decir, cómo lo consigues. Tu producto o solución es aquello que hará que consigas ese momento, ese resultado deseado. Son 3 pasos: el antes, es decir, el problema o dolor; el después, es decir, la transformación; y luego está el puente, es decir, tu método, producto o experiencia, es decir, esa solución que das a un problema, reto, inquietud o necesidad concreta. De hecho, muchísimos infoproductores la usan. También Apple con productos como el iPhone. Antes, es decir, tecnología complicada, y después todo mucho más simple. ¿El puente qué es? Pues aquí el puente es su sistema. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestros negocios? Utilizándolo en ventas, sobre todo, landings, email marketing o incluso cuando utilicéis el storytelling corto, el breve. Funciona muy bien con testimonios y con casos reales, y aplica también en el elevator pitch. Y ojo, porque hablamos de elevator pitch no solo como discurso de presentación. Siempre defiendo el elevator pitch como diferentes discursos para vender tu producto, tu servicio, para hablar con inversores, para mostrar incluso una idea o decirle a tu cliente qué es lo que necesita. Y funciona porque muestras claramente el beneficio y el proceso. Al final, el cerebro ama los contrastes, pero también ama la claridad. La octava estructura es la de Pixar, y yo creo que esta la amamos todos. Es un formato que Pixar popularizó internamente para desarrollar sus guiones, y la utilizan muchísimo para contar historias personales o de marca. Por ejemplo, la fórmula es érase una vez, ¿no? Con el Once Upon a Time, todos los días bla bla bla, hasta que un día bla bla bla, por eso bla bla bla, ¿sí? O inclusive hasta que finalmente bla bla bla. Un ejemplo real podría aplicarse a tu propia historia de emprendedora o de emprendedor, como en este caso mi propia historia, ¿no? Cómo la evolución de una marca o incluso el storytelling de un cliente ha evolucionado de no ser conocido a ser reconocido. La podríamos aplicar perfectamente para publicaciones en LinkedIn o en LinkedIn, post de storytelling, presentaciones personales, y es ideal también para abrir charlas y keynotes, es decir, presentaciones. Keynotes son las presentaciones, inclusive en charlas, en conferencias. Aquí mi recomendación es que usemos un tono narrativo y conectemos con lo emocional. Funciona muy bien porque convierte cualquier relato en una mini película mental.
Esto hace que el cerebro humano especule con una posible situación que podría vivir esa persona, ese receptor que está recibiendo esa información, esos datos, esa historia, esa narrativa. Es sencilla, es fácil de recordar y evidente, si es fácil de recordar, va a ser fácil de explicar. Y aquí es aplicable a casi cualquier mensaje. La novena estructura de problema, agitación y solución, con el acrónimo PAS, que es otro clásico del copywriting. Va directo al grano. Identifica el problema, lo intensifica emocionalmente y luego presenta la solución. Y son 3 pasos. 1, problema. 2, agitación, es decir, profundizas en las consecuencias o emociones. Y 3, la solución. Un ejemplo real podrían ser las campañas de las ONGs o del marketing de salud. Por ejemplo, ¿te cuesta dormir? Esto afecta tu energía, tu humor, tu vida. Con X, solución, vuelve a descansar. Esto es un clásico entre los clásicos. Es muy potente para emails, por ejemplo, y aquí os lo recomendaría que lo utilizarais, lo implementarais en el email marketing, en campañas de publicidad, en landings, en reels, y úsala con sensibilidad si tocas emociones profundas, porque es un poco delicado, ¿vale? Al final pensad que estáis hablando del problema, estáis agitando, estás profundizando en las consecuencias y en las emociones, en el punto de dolor de esas personas que necesitan tu solución, tu producto, tu servicio. Por lo tanto, metes el dedo en la llaga. Así que aquí tienes que ir con un poco de cuidado, ser un poco más sensibles. En podcast, por ejemplo, puede ser útil para introducir episodios. Y aquí os tengo que decir que funciona muchísimo porque activa la emoción, genera urgencia y da claridad sobre qué hacer. Es decir, al final esto es psicología pura. Y ahora sí que voy con la 10ª estructura narrativa de este capítulo de hoy, que me estoy alargando un montón, pero vamos, si después de este episodio no sois capaces de utilizar al menos 2 de mis narrativas, de mis estructuras narrativas, que no son mis estructuras narrativas, por supuesto, en este caso ya me he apuntado que voy a hablaros de mi propia metodología para crear un buen storytelling en otro capítulo. Pero estas 10 estructuras narrativas son espectaculares. Y esta última, la 10ª, es la estructura SCQA, Situation, Complication, Question y Answer. Es decir, situación, complicación, pregunta y respuesta. ¿Qué es esta estructura? Bueno, pues es utilizada en consultoría, en presentaciones de negocio y en storytelling empresarial. Yo la utilizo mucho cuando tengo que crear storytelling de marca. Es clara, lógica y directa. Y tiene 4 fases. Situación, es decir, contexto. La complicación, algo se tuerce. La pregunta, ¿qué hacemos ahora? Después de lo que se tuerce, del problema, del reto, de la necesidad. Y la respuesta, tu propuesta o solución. McKinsey, por ejemplo, y grandes firmas lo usan en presentaciones estratégicas. También sirve para propuestas comerciales o vídeos de marca. Es ideal para storytelling corporativo y B2B, es decir, business to business, para empresas. La puedes utilizar en pitch decks, en vídeos de presentación, en discursos de negocio y se adapta súper bien a la comunicación de resultados. Así que empieza a implementarla cuando tengas que presentar, estadísticas mensuales, por ejemplo. Funciona muy bien porque da estructura lógica sin perder impacto narrativo y te posiciona como alguien que analiza, que resuelve y, sobre todo, que propone con estrategia. ¡Wow! 23 minutos llevamos de estructuras narrativas. Es el capítulo hasta la fecha más largo. Pero no quería irme sin recordarte que hoy comparto este capítulo en lugar del jueves, porque mañana jueves 10 de abril a las 6 de la tarde voy a dar un webinar sobre 3+1 claves para impactar con tu comunicación a través del storytelling. Quiero que busques en mis redes sociales y en mis newsletters donde puedes inscribirte. Te lo voy a dejar igualmente en el texto de este capítulo, pero quiero que estés en este webinar, en esta masterclass gratis que voy a dar mañana, porque te puedo prometer que no es una masterclass cualquiera, pero lo que más te prometo es que no vas a ser la misma persona después de la masterclass. Voy a hablar de comunicación emocional, de comunicación corporativa, de comunicación corporal, verbal y estructuras narrativas a través del storytelling. Te lo prometo, no
te va a defraudar. Tienes que apuntarte sí o sí. Estoy convencida de que va a ser un antes y un después en tu comunicación. Volviendo, ya con esto voy a terminar. Que por cierto, si escuchas este capítulo dentro de unos días, ya no te va a servir porque la masterclass ya se habrá terminado, o dentro de un año, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, espero que lo escuches hoy y puedas apuntarte para mañana. Pero como ves, las estructuras narrativas no son corsés, son herramientas, son mapas mentales y mapas que te ayudan a construir historias que conectan, inspiran y sobre todo persuaden. ¿Cuál es la clave? Pues elegir la estructura que mejor se adapta a tu mensaje, a tu audiencia y al objetivo de tu comunicación. Pero sobre todo, tienes que recordar que toda historia poderosa tiene un conflicto, una transformación y sobre todo emociones. Lo demás son solo palabras bonitas sin alma. ¿Ves por qué insisto tanto en que el storytelling no es solo creatividad? Es estructura, es estrategia y es decisión narrativa. Así que, desde mi perspectiva, las historias poderosas no se improvisan, se diseñan. Claro que hay una parte de improvisación, lógicamente, y esto te lo dan las tablas, la experiencia, pero tú puedes diseñar las tuyas con intención, con emoción y con impacto real. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para mejorar tu comunicación, tu forma de narrar esas historias profesionales para ayudar a tus clientes. Y si este episodio te ha removido ideas, compártelo con alguien que necesite contar mejor su historia. Y recuerda, no necesitas inventarte una gran historia, solo aprender a contar la tuya de forma estratégica. Así que, chicos, chicas, señores, señoras, nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa. Hasta entonces, sigue contando historias con alma y con estrategia. Un abrazo a todos.